Después de un viaje de unos 80 kilómetros, saliendo desde Sevilla, llegamos a Córdoba para pasar el día aquí. Córdoba es la tercera ciudad más grande de Andalucía, detrás de Sevilla y de Málaga. Hoy es una ciudad de tamaño medio, en cuyo casco antiguo aún podemos contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de la Hispania ulterior en tiempos de la República Romana o de la provincia bética durante el Imperio Romano. También vamos a ver edificaciones y vestigios de cuando Córdoba era la capital del Califato Omeya de Occidente. Según los testimonios arqueológicos, la ciudad llegó a contar con alrededor de 1 millón de habitantes hacia el siglo X, siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. Las mezquitas, bibliotecas, los baños y los zocos abundan en la ciudad. Durante la larga Edad Media europea, en Córdoba florecieron las letras y las ciencias. La ciudad contó con una multitud de fuentes de iluminación pública, de alcantarillado, durante la época de mayor esplendor califal. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Este fin de semana coincide con la fiesta de los patios cordobeses, también designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 2012, y la ciudad se encuentra llena de turistas, sus hoteles repletos y sus actividades en torno a los patios cordobeses. Córdoba ha sido el lugar de nacimiento de 3 grandes filósofos: el estoico romano Séneca, el musulmán Averroes y el judío Maimónides. No hay consenso sobre el origen del nombre Córdoba, pero se dice que el primer dato que hay es de Córdoba, bajo la forma de colonia patricia Córdoba tras la fundación romana de la ciudad en el siglo I a.C., aunque se supone que el nombre es anterior aún. El templo romano de Córdoba, frente al cual nos encontramos, fue descubierto en 1950 durante la ampliación del ayuntamiento. Es de orden corintio y tiene 32 metros de largo por 16 de ancho. Comenzó a ser construido durante el reinado del emperador Claudio, del 41 al 54, y se terminó 40 años después. El edificio estaba situado sobre un pódium y estaba conformado por 6 columnas en su fachada frontal y por 10 columnas en cada uno de los laterales. Actualmente, los únicos restos que quedan del edificio son su cimentación, la escalera, el altar y algunos fustes, columnas y capiteles. La Plaza de la Corredera de Córdoba, antigua sede de las corridas de toros, en su actual conformación es fruto de las obras realizadas entre los años 1683 y 87 por el corregidor don Francisco Ronquillo Briceño. Estas fueron motivadas por el amago de derrumbe de las construcciones que aquí existían de madera, y se dotó a la plaza de una simetría mayor y seguridad para los participantes de los espectáculos de las corridas. Bueno, entre los edificios que forman parte de esta plaza destaca el mercado de Sáenz Peña, que es este que está aquí, y las casas de doña Ana Jacinta. El actual mercado de Sáenz Peña sirvió de sede consistorial así como de cárcel, hasta que en el siglo XIX, 1846, un empresario cordobés, José Sáenz Peña, compró el edificio e instaló allí una máquina a vapor para crear su fábrica de sombreros. Este Palacio del Corregidor es un hotel hoy en día. Bueno, y continuamos conociendo este barrio de San Pedro, circulando por la calle Sáenz Peña. Este festival de los patios cordobeses del que estuvimos hablando
y que se celebra durante la segunda y tercera semana del mes de mayo, es justamente este fin de semana. Los participantes abren de modo gratuito los patios de sus casas para ser visitados dentro de un horario establecido. Por eso es que están todos tan bien vestidos, los balcones también llenos de flores, y podemos decir que en sí los patios se visten con macetas, con plantas y flores. Ese es el motivo central de la decoración del patio cordobés. Aquí nos encontramos en la Plaza del Potro, que es una de las más representativas de la ciudad. En el centro de la misma se encuentra la Fuente del Potro, con un corcel en la parte superior y que sujeta entre sus manos un cartel con el escudo de la ciudad. La fuente es de 1577. En el siglo de oro era lugar de encuentro de los pícaros y maleantes de la ciudad, y hasta 1847 estuvo situada en el lado opuesto de la plaza que hoy ocupa. Se encuentra también en esta plaza la famosa Posada del Potro, citada por Cervantes en El Quijote, además del Museo de Bellas Artes y el Museo Julio Romero de Torres. Para beber agua del manantial que alimenta la fuente, las personas utilizan una caña larga para poder beber directamente de la salida que está arriba y no del agua sucia que está abajo. A todos los viajeros que se alleguen a Córdoba, les recomendamos un paseo complementario por el casco antiguo cordobés y ver lo que ofrece el barrio de Santa Marina, aquí cerca de la Plaza de la Corredera, donde las fachadas porticadas y de estilo barroco son un verdadero placer. Aquí vemos la fachada de un antiguo palacio cordobés y en la ventana superior vemos todavía las pesadas cortinas con las que, mojadas, refrescaban las habitaciones de palacios y casas. La Córdoba milenaria posee el segundo casco histórico más grande de Europa y es el mayor espacio urbano del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cerca de la mezquita catedral se emplaza la antigua judería, formada por una multitud de callecitas irregulares, tales como la Calleja de las Flores, que vamos a ver en un rato, y la Calleja del Pañuelo, en las que se pueden visitar la sinagoga y la casa de Sefarad. En el extremo suroeste del casco antiguo se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, antiguo alojamiento de los reyes y sede de la Inquisición. El recorrido que está trayendo en este momento al costado de la Mezquita Catedral de Córdoba, y aquí podemos ver el campanario, que anteriormente fue el alminar, muy modificado. La Mezquita Catedral de Córdoba, también conocida anteriormente como Santa María Madre de Dios y como Gran Mezquita de Córdoba, actualmente lleva el nombre de Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, o simplemente Mezquita de Córdoba. Se trata de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura islámica en España, así como del más emblemático ejemplo del arte omeya hispano-musulmán. Bordeando la muralla que la rodea vemos la puerta de San Esteban, la más antigua del edificio, que fue construida como puerta occidental de la primera mezquita.
pero podemos adelantar que su construcción se debe al primer emir rey de Córdoba, haciéndose esta construcción sobre el emplazamiento anterior de una basílica visigoda, la de San Vicente Mártir, iglesia que fue construida en el siglo VI. Aquí vamos a ver el triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, dedicado al arcángel San Rafael, ángel custodio de la ciudad. El Alcázar de los Reyes Cristianos es un edificio de carácter militar ordenado construir por el rey Alfonso XI de Castilla en el año 1328. Se realizó sobre construcciones anteriores. Acá estaba el Alcázar andalusí, antes residencia del gobernador romano, y aduana, ubicada en uno de los márgenes del río Guadalquivir. El conjunto arquitectónico tiene un carácter sobrio en su exterior y espléndido en el interior, con los magníficos jardines y patios que mantienen una inspiración mudéjar. Tras la conquista castellana de la ciudad, el solar ocupado por el antiguo Alcázar andalusí fue repartido entre el rey Fernando III, el obispo y algunos nobles y la orden de Calatrava. Fue decidida su fortificación entre el año 1328 y 29 por el rey cristiano Alfonso XI, como ya lo habíamos dicho. Los reyes cristianos se alojaron aquí durante más de 8 años, desde donde dirigieron la campaña contra el reino de Granada. En la torre del homenaje que vamos a ver ahora fue donde Colón solicitó fondos para su aventura marítima en 1486. El salmorejo, plato típico de la cocina cordobesa, es una crema servida habitualmente como primer plato. Se trata de una preparación tradicional. Se elabora mediante un machacado triturado de cierta cantidad de miga de pan, denominado como telera, a la que se le incluye ajo, aceite de oliva, sal y tomates. En este barrio de la Judería vemos el testimonio de cuando Córdoba vivió una época esplendorosa, cuando sus 3 pueblos, el cristiano, judío y musulmán, con sus respectivas religiones, convivían pacíficamente, ofreciendo al mundo un ejemplo de tolerancia e inteligente civilización. Las 3 lenguas de Babel se las ingeniaban para coexistir y cada pueblo para rezar en armonía en sus propias lenguas a su Dios. Caminando por esta judería y por la calle de los judíos vemos por ejemplo este museo taurino, y más adelante veremos una magnífica estatua en bronce dedicada a Maimónides, el gran filósofo y médico judío cordobés. Este filósofo buscaba la verdad, el sentido de la vida y buscaba el conocimiento, la razón que permite a los hombres ser mejores. Allí vemos esta estatua. Maimónides rechazaba la fe ciega en credos, rechazaba ese fanatismo que anula toda libertad de pensamiento y acción. Maimónides disfrutaba de esa Córdoba de la libertad y del respeto del otro. La mayoría del pueblo judío vivía entonces bajo el gobierno del Islam y fue entonces cuando se inició el largo y brillante período de la simbiosis judeo-árabe de Córdoba. Durante los 4 siglos de hegemonía omeya, las actividades culturales y artísticas, además de las comerciales de los musulmanes, hicieron de Al-Andalus el país más culto de Europa. Los historiadores hablan con admiración de Córdoba, la capital del califato omeya, que se convirtió en un magnífico centro cultural con sus largos parques, sus lagos hermosos, palacios rutilantes y mezquitas. La corte atrajo y ejerció su mecenazgo sobre poetas y filósofos, hombres de letras y ciencias. Esta que vemos aquí, la mezquita de Córdoba, es la única de Andalucía y una de las 3 que se conservan de esa época en España, junto con la Sinagoga del Tránsito y Santa María la Blanca, que ya conocimos en Toledo.
Aquí nos encontramos frente a la antigua muralla de Córdoba, muralla construida por los romanos y reformada por musulmanes y cristianos. Rodea la ciudad por más de 7 kilómetros y de las 7 puertas que tenía en su momento solamente se conservan 3. Esta es una de ellas, la puerta de Almodóvar, que conducía al pueblo de Almodóvar del Río. Lucio Aneo Séneca fue otro de los filósofos nacidos aquí en Córdoba, nació en el 4 a.C. Filósofo, político, orador y escritor romano. Bueno, y ahora vamos a hacer un alto al mediodía en el Mercado Victoria, que dicen que es el primer mercado gastronómico abierto en Andalucía. Está en el parque que se llama Jardines de la Victoria. Y bueno, está remodelado en un edificio histórico de hierro forjado que data de finales del siglo XIX. No quiere que vaya a correr por la gallina picada y pa, la gallinita picada y... A nuestro regreso hacia la ciudad amurallada, pasamos nuevamente por la puerta de Almodóvar y en camino a la mezquita nos cruzamos con una casa árabe que tiene un restaurante, una tetería que nos hace acordar a las que visitamos en Granada. Para entrar a la catedral pasamos primero por el Patio de los Naranjos, situado en la parte norte del templo. Tiene su origen en el patio de abluciones de la mezquita de Abderramán I, siendo posteriormente ampliado y reformado durante las siguientes etapas de la construcción. Recibe su nombre de los 98 naranjos que contiene, que fueron plantados en hileras a finales del siglo XVIII. Se trata de un recinto cerrado de 130 metros de largo por 50 de ancho. Sus lados occidental, septentrional y oriental se hallan rodeados de galerías porticadas y cuentan con 6 puertas que comunican el patio con el exterior. La Puerta de las Palmas da acceso a la mezquita, donde hay un bosque de 1300 columnas de mármol, jaspe y granito, sobre las que se apoyan 365 arcos de herradura bicolores. El mihrab, lugar santo que señala la dirección sur, y no a la Meca, de acuerdo con la voluntad de Abderramán, que la dirige hacia el río que lo llevaba hasta su Damasco natal. Esta es una de las hipótesis, pero hoy en día está más aceptada la teoría de que la nave principal de la mezquita sigue la orientación de la calle principal, el Cardo romano, de la antigua colonia patricia, como se ha atestiguado en las excavaciones arqueológicas. Con 23.400 metros cuadrados de superficie, fue la segunda mezquita más grande del mundo, por detrás de la mezquita de la Meca, siendo solo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul de Estambul, en 1588. El primer edificio de la mezquita consta de 11 naves longitudinales orientadas hacia el río Guadalquivir.
Los materiales utilizados son de acarreo, fustes de columnas y capiteles procedentes de construcciones y de épocas anteriores. Son de romanos y visigodos, sobre las cuales se elevan pilares rectangulares de sillería que dotan de más altura al conjunto. Para darle estabilidad a este alzado se recurre a arcos dobles, de los cuales el inferior de herradura hace funciones de entivo, mientras que el superior de medio punto es el que soporta la cubierta. Este sistema, además de la alternancia cromática y material de las dovelas, rojas de ladrillo, amarillentas de la caliza, parece estar inspirado en un acueducto romano, el de los Milagros de Mérida. El resultado de esta construcción es un inmenso bosque de columnas coronado de doble arquería, que recuerda a un bosque de palmeras, a un palmeral. La transición del patio de columnas a la actual catedral que se encuentra en el centro tiene todo el aspecto de ser un injerto. Vamos a contar un poco la historia de cómo fueron aconteciendo los hechos. Ahí vemos la transición. Tras la reconquista cristiana de Córdoba en 1236, San Fernando convirtió la mezquita en catedral, sufriendo diversas alteraciones que acabarían configurando la que hoy tenemos. Durante toda la Baja Edad Media prevaleció ya convertida en catedral, adaptándose el culto y la liturgia cristiana a la especialidad islámica con algunos acomodos. En 1371 fue terminada la capilla real de la Mezquita Catedral de Córdoba, donde estuvieron sepultados los reyes Fernando IV y Alfonso IX, hasta que en 1736 los restos de ambos monarcas fueron trasladados a la iglesia San Hipólito de Córdoba, donde están hoy. La capilla mayor fue situada bajo uno de los lucernarios de Alaquén II, en el ámbito más rico de la mezquita del siglo X, sin alteraciones en la estructura anterior. La magnificencia del templo musulmán determinó que la maksura y el minarab quedaran intactos. Sin embargo, con el paso de los siglos, la catedral precisaba mayores acomodos y una mayor dignificación en la capilla mayor, realizándose estos a finales del siglo XV, y una capilla cristiana donde estaba la antigua capilla del siglo XIII. La mayor transformación de este edificio islámico ocurrirá a lo largo del siglo XVI, pues en medio de la antigua mezquita se levantará una gran nave cristiana bajo los auspicios artísticos y arquitectónicos del Renacimiento, lo que supuso una ruptura grave con los postulados espaciales islámicos. No en vano la propuesta fue polémica y estuvo sujeta a duros enfrentamientos entre diferentes próceres de la época. Finalmente intercedió el emperador Carlos V para que se realizara la obra, aunque más tarde se lamentará, como lo dijo J.B. Alderete con la famosa frase: «Habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes». Dicen que esto lo dijo cuando en mitad de las obras vino a hacer una recorrida y bueno, evidentemente ya no había marcha atrás en lo que se había hecho. Porque viniera y ahora lo rompo de calma para que te vaya y no vuelva. Y ahora lo rompo de calma para que te vaya y no vuelva.
La más grande de las intervenciones, ampliaciones, fue la realizada por Almanzor. Este Hajib decide llevar a cabo la tercera de ellas a finales del siglo X. Su ampliación, la más extensa, afecta tanto al oratorio como al patio. Pero esta ampliación no se hará hacia el sur como las anteriores, dada la cercanía del Guadalquivir, sino que se hace hacia el este, debiendo expropiar un caserío que se encontraba en la zona. Allí se construyen 8 nuevas naves. Dentro del edificio hay un espacio dedicado a museo donde se pueden encontrar piezas arqueológicas ubicadas en excavaciones que datan de la época romana, visigoda y fenicia. Quisiera preguntar si cuando me veo y tal de grano te sirve de pensar. Si cuando me veo y tal de grano te sirve de pensar. Desgraciadito soy, desgraciadito soy, nada más que encuentro desprecio por donde quiera que voy, nada más que encuentro desprecio por donde quiera que voy. La actual Maksura y Mihrab fueron construidos durante la ampliación de Alakén II. La Maksura es la zona reservada para el califa. Es una zona rectangular adosada al mudo de la Qibla. Se encuentra rodeada y dividida por 3 columnatas de arcos polibulados entrecruzados. En el muro del espacio oriental se encuentra la puerta de la desaparecida Sala del Tesoro. En el espacio occidental está la puerta del Sabat, por la cual accedía el califa a través de un pasadizo que lo llevaba directo al alcázar. En el central se halla la puerta del Mihrab, esto que vemos aquí, compuesta por un arco de herradura profusamente decorado que da acceso al habitáculo del Mihrab. El habitáculo del Mihrab se halla incrustado en el muro de la Qibla, es de planta octogonal con una cúpula con forma de abovedada, y los muros se encuentran decorados con un zócalo de mármol y sobre el mismo 6 arcos polibulados en 6 de sus caras. A su vez, el Mihrab es el lugar más sagrado de la mezquita y es el lugar hacia donde se efectúa el rezo en las diferentes mezquitas. En esta, cuando era, también se hacía aquí. Numerosas capillas se encuentran dentro del edificio y también, como en otras catedrales, se encuentra el tesoro de la catedral en la capilla de Santa Teresa y en sus estancias adjuntas. Como uno de los tesoros principales, este que vemos aquí, guarda la custodia de Arfe, labrada por Enrique de Arfe, mide 2,63 metros de altura y pesa más de 200 kilos. Representa una catedral gótica de planta dodecagonal y se compone de 2 cuerpos que alojan en su interior al Viril y una imagen de la Virgen de la Asunción.
Fue restaurado en el año 1735 y en 1966 el viril fue aureolado con brillantes. La capilla mayor, el coro y el transcoro forman el núcleo de la mezquita catedral. Pasado el crucero, se llega al transepto, cubierto por tracería gótica decorada en su parte izquierda con bustos de profetas y en la parte derecha con figuras femeninas que posiblemente representen a las virtudes. El coro de la mezquita catedral goza de la fama justificada de ser de los más hermosos y mejor ejecutados de toda España. Los pilares de la nave central donde se encuentra el coro se decoran con parejas de apóstoles bajo los doseletes, con una fuerte impronta gótica. A ambos lados del coro se encuentran los órganos, realizados en el siglo XVII y restaurados a comienzos del XIX por Patricio Furriel. El de la derecha luce un tondo decorado con una imagen de Santa Cecilia, y encima se sitúa una escultura alegórica. La sillería del coro es una de las más destacadas de este género y la última de las realizadas en las catedrales españolas. Fue diseñada y tallada por el escultor sevillano Pedro Duque Cornejo, quien trabajó en ella desde 1748 hasta 1757, durante 11 años. Retomando la visita al Alcázar de Córdoba, ahora desde el interior, podemos decir que después de todos los usos que estuvimos comentando, actualmente es sede de eventos municipales, pertenece al municipio de la ciudad. Y bueno, y se realizan casamientos, exposiciones y presentaciones varias.
Desde el exterior, la muralla que vamos a ver a continuación une la Torre del Homenaje, la de los Leones, la de la Inquisición y la de la Paloma. Y en el centro existe un patio de naranjos con sus fuentes y a su vez, sobre la parte del fondo, la que da hacia el río Guadalquivir, unos hermosos, pero hermosísimos jardines que vamos a recorrer con mucha tranquilidad. La antigua huerta del Alcázar se ha transformado en una impresionante superficie de aproximadamente 55.000 metros cuadrados de magníficos jardines con especies de palmeras, cipreses, naranjos y limoneros que rodean a elegantes fuentes y estanques. Los jardines se estructuran en 3 niveles: el jardín alto, el jardín del medio y el bajo. Desde la muralla y a lo lejos vemos el puente romano sobre el río Guadalquivir y a su costado se llegan a apreciar lo que va quedando de las viejas construcciones de los molinos. El Paseo de los Reyes es un paseo bordeado por una fila de cipreses cilíndricos y dividido en dos por estrechos estanques. En el paseo se hallan varias esculturas de los reyes que construyeron el Alcázar, situadas sobre pedestales repartidos entre los setos. Los molinos de Guadalquivir son un total de 11 molinos situados a lo largo del cauce de este río a su paso por Córdoba. Son vestigios de emblemáticas construcciones medievales que, con distinto grado de deterioro, algunos de ellos han sido restaurados y empleados para fines culturales y turísticos, como el Molino de la Alegría, en el que se ubica el Museo Paleobotánico, el Jardín Botánico de Córdoba.
Y bueno, y ahora ubicados en el Puente Romano de Córdoba, situado sobre el Guadalquivir, nos vamos a despedir de esta ciudad, atravesando nuevamente este puente que tiene más de 20 siglos de haber sido construido y que nos va a llevar nuevamente al estacionamiento donde dejamos el auto para volver a la carretera. Esta vez nos vamos a ir hacia el sur de Portugal, con alguna escala en el medio de la ruta. Nos vamos a ir hasta Albufera, en el Algarve, y esa será otra historia.